Bueno, en el día de hoy te haré la prueba de lo que es el Skoda Scami. Te mostraré la diferencia que hay entre el Ambition y el Style. Este sería el SUV más pequeño que tiene Skoda para ofrecerte. Y es una propuesta muy interesante, ya que en Chile se vende con un motor que poco llega en el grupo VAG acá en Chile. Y bueno, sin más palabras, comencemos el vídeo. Bueno, como te mencioné, el Skoda Kami viene a ser un SUV de entrada de la marca checa, entrando en un segmento bastante competitivo, ya que muchas marcas apuestan por la misma temática de un SUV pequeño como entrada. En este caso estaríamos hablando que el Kami compite con marcas como el Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross o Chevrolet Tracker, y pare de contar. El Kami nace en conjunto con el Skoda Scala, donde también comparten muchas similitudes que te iré mostrando. Sus dimensiones son de 4,2 metros de largo y 1,9 de ancho, y con un maletero de 400 litros de capacidad, donde acá podemos evidenciar que se trata de un modelo más pequeño que el Scala. En sus motorizaciones encontramos lo mismo que su hermano Scala, un 1.5 turbo que genera 150 caballos de fuerza y 250 de torque, motor acoplado a una caja DSG de 7 velocidades. Recordad que este motor tiene la posibilidad de desconectar cilindros cuando estamos en carretera, por ende se traduce en mejor consumo dado que homologa 15,2 litros en ciudad y 21,7 en carretera. Me atrevería a decir que es uno de los mejores en su segmento, siendo solo un motor a combustión. En los acabados Ambition tendremos la posibilidad de tener dos motores, ya que el de entrada sería el mejor conocido 1.0 TSI, que genera 115 caballos de fuerza y 200 de torque, motor que está acoplado a la misma DSG de 7 velocidades, y dicho motor llega a tener mejores consumos, dado que da 16,7 litros en ciudad y 21,3 en carretera. Claro, acoplado a tener una menor potencia y mayores tiempos de reacción para acelerar. Ya en el interior del Kami Style, a diferencia del Ambition, tiene encendido por botón, tiene climatizador, tiene para activar las opciones del aparcamiento. Aquel solo lo podrías activar metiendo la marcha atrás. No tienes cargador por inducción, tienes dos puertos USB tipo C, la guantera amplia y bueno. Tienes un tipo de plástico acá, más plástico, un piano black. Esto es suave, plástico suave. Tienes un parlante ahí, no sé si se llega a ver. El techo es totalmente negro. Bueno, tienes la opción de cerrar la cortina. Esta diferencia del Scala cierra de adelante hacia atrás. Vamos a abrirlo. No tienes portagafas, tampoco tienes iluminación para los tapasoles. Tienes levas al volante, ayudas a la conducción, tienes solo front assist como lo indica ahí. También lo podemos ver en el menú en asistencia a la conducción, front assist. Esto aplica para el Ambition y el Style. Bueno, la radio, tenemos media para lo que sería ver lo que conectas por Bluetooth, el teléfono para hacer marcaciones, asistente de conducción que ya lo vimos, el Smart Link que es vía cable, no es inalámbrico, aquí para ecualizar el sonido, aquí para ver el estado del vehículo, que también puede cambiar la vista así, para ver el estado del vehículo, cálculo total del consumo que da el auto. Esto para ver el climatizador cuando está prendido, para cambiar la temperatura. Igual lo puedes hacer aquí, pero aquí tendrías que cambiar sí o sí lo que es la fuerza del ventilador, para ponerlo en automático o para cambiar la dirección de donde sale. Y aquí para activar el iCare. Apagamos. Ya. Y por acá tenemos los ajustes que ya serían pantalla, lenguaje, unidades de medida, Bluetooth, ajustes de fábrica y todo lo demás. Bueno, el teléfono que igual se veía ya. Aquí para ver lo que cuando está conectado al SmartLink. Y bueno, aquí como para ver. Aquí puedes desactivar también el Start Stop. Ahí te indica activado, desactivado.
hacer una plataforma del segmento B no tiene la posibilidad de llevar freno de mano electrónico. Tiene que sí o sí llevar freno de mano manual. El cajón, bastante chico, no cabe muchas cosas. Tienes la posibilidad de solo ajustar de posición o más acá o que salga un poco más, pero no tienes la posibilidad de que se quede, como puedes ver ahí. Los asientos son bastante bonitos, son de tela de muy buena calidad. Ya iremos a las plazas traseras y la iluminación es halógena también para la parte trasera. La calidad de las puertas, tela, plástico suave abajo, y aquí ya bueno, todo lo de aquí plástico duro. Vamos a cerrar aquí, vamos a apagar para que no suene. Y bueno, aquí tienes luces automáticas encendidas, las diurnas, ahí estarían encendidas las bajas. Aquí para regular la altura de las luces, no es automática como es en el caso de su hermano Scala. Y bueno, el control de velocidad y el limitador. Y un compartimiento como para guardar monedas. Bueno, las plazas traseras son un poco más angostas que el Scala. Aquí es donde el tamaño se nota. No voy a decir que tampoco es muy angosto, he visto autos más pequeños, pero para ser un SUV en verdad se siente un poco encerrado. Tiene la posibilidad de tener ventilaciones acá, pero sin posibilidad de controlar el clima de ellas. Los vidrios son tintados para esta unidad, para la unidad Ambition no son. Y los plásticos, bueno, plástico duro, aquí sí hay plástico duro en todo lo que es la puerta. Y solo tendrías el, por decirlo, premium, este tipo de tela que en verdad se ve bastante bien y combina con los asientos. Se siente muy chiquito en comparación a la Scala, que es su hermano, en verdad bastante chico. Y vamos a ver ahora la parte de atrás. Y bueno, las plazas traseras, bueno, digo, el espacio de atrás es mucho más chico que la Scala. Tienes aquí estos, como son como unos compartimentos. Tienes gancho acá, otro gancho acá, como para poner la malla. Tienes esto que va acá y ahí podrías poner una botella. Aquí tienes otro tipo de gancho y la rueda de repuesto. El tamaño no es de galleta, pero es de medida. Veamos si la puedo ver por aquí rápidamente. 195/60 ring 15. Bueno, la iluminación es full LED, excepto el intermitente, que es halógena. Las diurnas son LED, las altas y las bajas son LED, pero no son con ajuste automático como si es en el caso del Scala Style. En este caso todas las versiones del Kami vienen al frente con los mismos tipos de luz. En la parte trasera también es tecnología full LED, acá y también lo que es retroceso y la parte de las intermitentes. A diferencia del Kami Ambition, el Kami Style tiene la opción de intermitente secuencial. Bueno, a diferencia del Ambition, el Style tiene una medida de perfil mayor, es 205/55 ring 17 y también tiene un ring mayor o un aro diferente. Bueno, mencionar que el Style tiene apertura de llave inteligente y posibilidad de que se plieguen automáticamente los retrovisores. Y si queremos cerrar, así de fácil. Bueno, en el interior del Kami Ambition, a diferencia del Style, bueno, como dije, no tiene encendido por botón, tiene que ser por llave por decirlo la tradicional. Tiene aire de perilla, no climatizador. No tienes la posibilidad de activar los sensores de aparcamiento, solo podrías activarlo poniendo la palanca. Aún así, tienes cámara y tienes sensores solo solo traseros. ¿Qué más? Bueno, sigues teniendo luces automáticas con ajuste de altura manual. Tienes esto de otro color, aquel es como un color claro y este es un color oscuro. Para serte sincero, me gusta más este. Los asientos también son de otro
otro formato, o sea, son de tela, pero de otro, por decirlo así, diseño. El tablero sigue siendo igual, aparte de solo de esta parte de plástico, que también es la misma allá. Y aquí, bueno, los mismos materiales que allá. Este también color varía, es oscuro, aquel era como en combinación a los asientos. Y el techo es claro y no tiene el techo de cristal. Ojo que el techo de cristal del Style es solo techo de cristal, no tiene posibilidad de apertura. Y a diferencia del Style, este no tiene techo, pero sí tiene portagafas. En verdad esto me parece útil. No sé por qué el Style, por tener techo, no te trae esta posibilidad de tener portagafas. Y bueno, igual tienes halógenas, igual no tienes luz para los tapasoles. No tienes cuadro de instrumentos, igual que el otro. Y tienes los mismos... Vamos a prender aquí para que veas. Tienes los mismos asistente a la conducción, que sería el colisión frontal. La guantera igual viene iluminada. No tiene, bueno, tiene los mismos puertos USB tipo C, igual que el Style. No tienes el cargador inalámbrico, y aquí sería exactamente igual, no cambia nada. Ahora vamos a verlo por fuera. Y bueno, a diferencia del Style Ambition, el frente no cambia nada, solo que no tendría sensores delanteros. Lo que se cambia son las llantas, que estas son de un perfil más grande. Estas son 205, 60, RIN 16. Y atrás cambias las luces, ya que solo alumbra este piloto, no alumbra este, y no tiene LED en lo que serían intermitentes y retroceso. Tampoco tiene obviamente las intermitentes secuenciales. La tapa, aquí iría el rascahielo. Y la parte trasera igual que el Style, solo cambiaría, bueno, que las luces en vez de estar en los bordes, está aquí en el centro por no tener el techo. Igual son halógenas. Ya poniéndonos a manejar el Skoda Kami, en este caso vamos a probar un Style, que en este caso viene con el motor 1.5 turbo. Todos los Kamis que se venden son automáticos con caja DSG de 7 velocidades. En este caso el Style, a tener un perfil mucho menor, la comodidad se ve un poco perjudicada. Aún así, este comparte casi todos los aspectos de su hermano el Scala, es decir, tiene una comodidad bastante buena, tiene una insonorización bastante buena, la visibilidad es buena, la de atrás bastante amplia, los espejos son un poco chicos, pero igual alcanzan a cubrir los puntos necesarios de los laterales. El auto se siente bastante insonorizado, bastante cómodo. Anda muy bien. El andar, bueno, cosas a criticar de este auto: capaz le hubiesen puesto un poco más de ayudas a la conducción. También le hubiese puesto el Virtual Cockpit. No tiene ni la posibilidad de equiparlo como opcional. Se hace que el auto se sienta muy anticuado, por lo menos en lo que es en la parte, en el Style lo hubiese puesto sí o sí. Creo que en verdad le falta ese plus al auto. El auto anda bastante suave, cambia la caja DSG, en verdad eso le da un plus de comodidad de marcha muy bueno. Por lo menos aquí que estamos pasando estos los motores, en verdad excelente la suspensión, tira mucha comodidad este auto. Capaz se ve un poco perjudicada en lo que es en las autopistas, pero aún así es muy buen auto. Más encima con el motor 1.5 turbo que tiene desconexión cilindros, es muy buen auto para la autopista. Los ruidos que puedes escuchar en el interior, es decir, los ruidos de plástico al pasar las imperfecciones del camino, son casi mínimos en este modelo. No te puedo garantizar que esto se aplique en todos los modelos como tal, pero en verdad
está muy bien lograda la insonorización de lo que es el habitáculo como tal. El ruido del motor no se entra mucho a la cabina, lo cual es de agradecer. Y veamos si podemos poner 5 segundos de música para que escuches cómo es. Bueno, creo que no sube la música porque como lo... Ahí está. Suena bien. No es tan bueno como uno del segmento C, pero basta y sobra. Si aquí en esta parte, bueno, responde muy bien el motor, anda bastante bien el auto. Recordemos que este tiene el 1.5 turbo, también se vende con el 1.0 TCI, que logra un mejor consumo que este, pero bueno, también se ve perjudicado un poco la potencia. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides suscribir para que podamos llegarte con más videos de este tipo. No lo olvides darle like al video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.